¿Y si te dijera que analizar un cilindro-pistón es en realidad entender cómo la mecánica estática y la termodinámica se dan la mano? Hola, ¿qué tal, mis entrópicos? Vamos a transformar el caos en claridad, una ecuación a la vez. Hoy continuamos con el capítulo 1, conceptos básicos de la termodinámica. Y como siempre, vamos a hacerlo a través de un ejercicio práctico, de nivel básico, que nos va a ayudar a construir intuición física desde el primer momento. Se trata de un ejercicio clásico, simple, pero lleno de significado. Un pistón en equilibrio. Así que, encendamos los motores termodinámicos. El enunciado dice así. Escuchen con atención. Un dispositivo cilindro-émbolo vertical contiene un gas a una presión absoluta de 180 kilopascales. La presión atmosférica exterior es de 100 kilopascales y el área del émbolo es de 25 centímetros cuadrados. Determine la masa del émbolo. Ahora detengámonos un momento en la figura. En pantalla observamos un pistón, también llamado émbolo, dentro de un cilindro. Sobre este pistón actúan tres fuerzas bien definidas. Dos de ellas apuntan hacia abajo y una apunta hacia arriba. Hacia abajo tenemos primero la fuerza debida a la presión atmosférica que empuja el pistón desde el exterior. Segundo, el peso del propio pistón, que actúa hacia abajo por efecto de la gravedad, y hacia arriba tenemos la fuerza del gas, que es la que sostiene el pistón y evita que caiga. A esta fuerza la llamaremos fuerza del gas o fuerza de sustentación del sistema. Si el pistón está en equilibrio, es porque estas fuerzas se compensan perfectamente. Ahora sí, vamos con los datos del problema. La presión absoluta del gas es de 180 kilopascales, que al llevarla al sistema internacional equivalen a 180.000 newtons por metro cuadrado. La presión atmosférica es de 100 kilopascales, equivalentes a 100.000 newtons por metro cuadrado. El área del émbolo es de 25 centímetros cuadrados. Esta área la convertiremos más adelante a metros cuadrados. Y como siempre que trabajamos en unidades del sistema internacional, la gravedad vale 9,81 metros por segundo al cuadrado. Como incógnita, el problema nos pide determinar la masa del émbolo. Antes de resolver, establezcamos las suposiciones que justifican el modelo. Primero, no hay fricción entre el pistón y el cilindro. Por eso no aparece ninguna fuerza lateral en el diagrama. Segundo, el pistón se encuentra en equilibrio estático. Esto implica que no hay aceleración y que la sumatoria de fuerzas debe ser igual a cero. Con esto claro, vamos a repasar las tres ecuaciones que vamos a utilizar. La primera es la segunda ley de Newton, que dice que la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Como el sistema está en equilibrio, la aceleración es cero. La segunda es la relación entre fuerza, presión y área. Fuerza igual a presión por área. Y la tercera es la definición de peso, que es masa multiplicada por gravedad. Ahora entramos al desarrollo del ejercicio. Trabajamos con el diagrama de cuerpo libre del pistón y hacemos la sumatoria de fuerzas en el eje vertical que tomaremos positivo hacia arriba. La fuerza del gas actúa hacia arriba. Hacia abajo actúan la fuerza atmosférica y el peso del émbolo. Como el sistema está en equilibrio, la suma de fuerzas es igual a cero. Entonces escribimos fuerza del gas menos fuerza atmosférica menos el peso del émbolo igual a cero. Despejemos el peso, que es masa por gravedad, y sustituimos las fuerzas como presión por área. De esta forma, obtenemos masa por gravedad es igual al área del pistón multiplicada por la diferencia de presiones, es decir, la presión absoluta del gas menos la presión atmosférica. Como el área del pistón es la misma arriba y abajo, se puede factorizar sin problema. Despejando la masa, la gravedad pasa a dividir y queda masa igual a área entre gravedad multiplicada por la diferencia de presiones. Antes de sustituir valores, hacemos la conversión del área. Un metro tiene 100 centímetros, pero como estamos trabajando con área, elevamos al cuadrado. 100 al cuadrado es 10.000. Entonces, 25 centímetros cuadrados divididos entre 10.000 dan 0,0025 metros cuadrados. Ahora sí, sustituimos. Área igual a 0,0025 metros cuadrados dividido entre 9,81 metros por segundo al cuadrado, multiplicado por la diferencia de presiones. La diferencia de presiones es 180.000 menos 100.000. Lo que da 80.000 newtons por metro cuadrado. Y justo aquí, cuando aparece la resta de 180.000 menos 100.000, y sabemos que eso nos da 80.000, pasa algo muy humano. Porque seamos honestos, a mí me encanta explicar, me encanta conectar ideas, me encanta que todo tenga sentido físico, pero sentarme a hacer las cuentas una por una así, a mano, Al realizar el cálculo completo, obtenemos una masa de aproximadamente 20,4 kilogramos. Ese es el resultado final.
La masa del émbolo es de 20,4 kilogramos. En otras palabras, la fuerza del gas puede sostener exactamente un pistón de 20,4 kilogramos sin que se mueva un milímetro. Como dato curioso, si en lugar de darte la presión absoluta del gas, el problema te diera la presión manométrica, ya no sería necesario restar la presión atmosférica. En ese caso, la presión atmosférica ya estaría incorporada en la lectura. ¿Saben algo? De verdad que tener un asistente sería lo mejor para recordarme cada paso y no confundirme con los decimales. Pero bueno, por ahora sigo trabajando solo, mis entrópitos, aunque tal vez pronto eso cambie. Hoy vimos que incluso en un sistema sencillo, la presión y el peso pueden estar en perfecta armonía, y que entender el equilibrio de fuerzas es entender cómo la mecánica y la termodinámica se conectan. Y recuerden, mis entrópicos, en este universo nada se destruye, todo se convierte. Y el conocimiento también. Bye bye.